Esto es toda una filosofía de vida de buena calidad y es una dieta inspirada en la dieta vegetariana y la dieta carnívora. Nosotros tendremos una alimentación equilibrada sin irse a los extremos. Y como ya sabemos, con los suplementos que tenemos, con tecnología de vanguardia, se logra el equilibrio perfecto de la salud, iniciando desde la base, o sea, desde las células. Como sabemos, cuando las células reciben los nutrientes que necesita el cuerpo, responde regenerándose con más energía, con un sistema inmunológico fuerte y una sensación plena de vitalidad. Hoy ya tenemos la oportunidad de experimentar estos beneficios a un precio especial como distribuidor, y tendremos acceso no solo a los productos de alto nivel y respaldo científico, o sea, una alternativa inteligente para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia, ya que invertir en tu salud no es un gasto, es una decisión de amor propio y visión del futuro. Durante muchos años nos dijeron que la grasa era un enemigo, que la carne hacía daño y que lo saludable era llenar el plato de carbohidratos como el pan, los cereales, el arroz, la pasta y muchos otros productos light. Bueno, con el tiempo el propio gobierno ha comenzado a reconocer que ese enfoque nutricional no es el más acertado, y entonces, al dejar atrás la antigua pirámide alimenticia y adoptar el modelo más equilibrado, las autoridades admiten que una dieta no puede basarse principalmente en azúcar y en harinas refinadas. Hoy se reconoce que la calidad de los alimentos es más importante que simplemente contar calorías. Por ese motivo, pues insistimos en no tener miedo a la proteína, a la carne de pollo, al pescado, al huevo, a las legumbres. No tenerle miedo a las grasas naturales como el aguacate, el aceite de oliva, la mantequilla real o a las frutas secas. Y evitar el consumo de comida ultraprocesada, como por ejemplo los refrescos, las galletas, los cereales, el azúcar, el pan industrial, la comida rápida. Esto tampoco significa comer sin límites o sin control. Hay que ser mesurados también ahí y ser sobrios. La clave está en priorizar alimentos reales, suficiente proteína para el cuerpo de acuerdo con las necesidades reales, grasas naturales que aporten nutrientes, nada de azúcar y una menor dependencia de productos industriales. Bien, hoy el mensaje oficial empieza a acercarse a lo que muchos especialistas en la materia señalaron durante muchos años. El problema nunca fue la carne ni el huevo, sino una alimentación basada en productos ultraprocesados, en un consumo excesivo de azúcar y aceites de mala calidad, y comida frita, y peor aún, comida refrita. Y cuando la evidencia científica y la experiencia personal y ancestral coinciden, vale la pena prestar atención precisamente por la mejor versión de nuestra salud. Cuando usted consume un exceso de alimentos dulces, entonces esto eleva la glucosa sanguínea y así aparece, por ejemplo, la diabetes. Vamos a enfocarnos en la diabetes porque es muy común observar la diabetes, pero en ocasiones decían que estaba pasando por la miel. Nuestros ancestros vieron que donde orinaba un diabético se juntaban las hormigas y descubrieron que se debía a que contenía mucho azúcar, y concluyeron que esas personas estaban pasando a través de la miel.
y que solo se presentaba en las personas del castillo, ya que la miel era cara y solo ellos podían consumir en su dieta regular la miel, porque era común en el rey, la reina, la princesa, el príncipe, los señores feudales, gente de dinero era la que tenía problemas de diabetes porque tenían acceso a lo dulce. Pero en general, la gente pobre pues no había esos problemas de diabetes, ya que comía puros alimentos naturales. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene un diseño perfecto, un diseño divino, que no le permite consumir más de 6 cucharaditas de azúcar en 24 horas. Mucha gente consume más de 6 cucharaditas cafeteras, consume 30, 40, 50 o hasta más cucharaditas en 24 horas. Por ejemplo, cuando usted se toma un refresco de medio litro, eso contiene alrededor de 11 cucharaditas de azúcar, más otros productos dañinos. Al final del día, los alimentos dulces son muchos y al cuerpo le cuesta mucho trabajo metabolizarlos. La diabetes no es una enfermedad hereditaria. Lo que se hereda es la predisposición a desarrollar las enfermedades, se heredan los hábitos negativos. El problema de la mala salud se puede ver, por ejemplo, con la diabetes, pues en 1980 había 100 millones de diabéticos en el mundo, más de 400 millones ya para el año 2014, más de 500 millones en el año 2019 y para el año 2030 va a haber más de 700 millones de diabéticos en el mundo. La cifra va para arriba porque estamos consumiendo un producto que sabe rico y que está disponible en cualquier lugar y que nos está enfermando. Hay que entender lo adictivo que es el consumo de azúcar y lo dañino para nuestro cuerpo. Recordemos la ley del naturismo que dice nada de drogas. Nos invita a evitar el consumo de drogas lícitas e ilícitas por nuestra salud. Como podemos ver, siempre hemos escuchado que hay que evitar el consumo de los enemigos blancos. Uno de los enemigos blancos se llama azúcar, otros se llama harina. Por lo tanto, hay que poner mucha atención en la columna alimentación para iniciar con hábitos o cambios poderosos que te lleven a mejorar tu salud. Por cierto, el tercer enemigo blanco son los lácteos. En esta diapositiva vamos a ver los alimentos malos aumentan las complicaciones de la enfermedad. ¿Realmente vivimos siendo saludables? Es una buena pregunta. Los alimentos entonces tienen el poder de generar salud o enfermedad. Partiendo de este hecho y sobre todo sabiendo que la diabetes es un padecimiento silencioso, debemos enfocarnos en detener su progreso para no sufrir las complicaciones y evitar que tus seres queridos la puedan presentar. Otra pregunta, ¿realmente estoy sano? Esta pregunta es muy importante, ya que la diabetes es un padecimiento que no se siente. Es uno de los enemigos silenciosos, es el enemigo silencioso perfecto, ya que no te das cuenta de que lo tienes, pero se está desarrollando, está progresando. Por eso hay que observar los antecedentes médicos, los exámenes de laboratorio y gabinete y ver los signos y síntomas de la enfermedad, los datos clínicos. Algunos la sufren, lo sienten, pero otros no sienten nada. Eso es lo malo. Unas están orinando frecuentemente, inclusive les sale la orina espumosa, tienen mucha sed, se sienten cansados, con la vista cansada, la vista borrosa, tienen, médicamente se llama acantosis nigricans, una mancha oscura en el cuello, en las ingles, en las axilas. Estos síntomas no son diagnósticos de diabetes, ya que puede ser algún otro problema de salud. Muchas personas asintomáticas
se enteran que tienen diabetes al acudir a un chequeo médico de rutina y ahí sale un resultado que lo califica en el rango de la prediabetes. Le dicen, fíjese que pues resultó que es usted prediabético. Cuídese para que no pase a la diabetes. Tú debes saber que la pre sola es un prefijo y no indica otra cosa que eso. Ya es un problema de salud que indica que hay un problema metabólico en sus inicios y por lo tanto pues ya hay un problema que hay que resolver, y gracias a que has tenido el beneficio de que lo detectaron a tiempo, es muy probable que lo puedas resolver rápidamente. Repito, hay que resolverlo, porque al no hacerlo, la enfermedad sigue progresando hasta que ya te diagnosticaron diabetes tipo 2. Eso son solo los números que van encasillando a una persona, pero el problema ya está presente. Lo que pasa es que al diagnosticar diabetes ya hay que tomar medicamentos para estabilizar los niveles de glucosa sanguínea. Como podemos ver, tú llevas mucho tiempo creyendo que estaba saludable, y si no le damos una solución, el problema sigue progresando y el siguiente diagnóstico es síndrome metabólico. O sea, que es el conjunto de todos estos problemas en donde hay aumento de presión arterial, del colesterol, de los triglicéridos, aumento de peso, o sea, muchos problemas que hacen que el problema actual sea mucho más serio, porque afecta a muchos sistemas de nuestro cuerpo. Por eso, las personas que se encuentran en esa etapa de la enfermedad ya están tomando muchos medicamentos. Pero el problema está en lo que estamos comiendo. Ese es uno de los pilares, el número 1. ¿Qué estamos consumiendo que nos está enfermando? El síndrome metabólico aparece al no solucionar el problema y cuando queremos que el medicamento nos resuelva el problema, cuando en realidad uno de los pilares es fíjate en lo que estás comiendo para alimentar a tu cuerpo físico. Al no hacer caso al síndrome metabólico llegan las complicaciones y son de tenerles miedo. Nadie desea llegar a eso. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos, ahí en las complicaciones es en donde actuamos. Y yo lo que deseo es que actuemos en la zona de la prevención, o sea que practiquemos la medicina preventiva. Si ya pasaste esa línea, o sea, a las complicaciones, no puedes dar marcha atrás. Por ejemplo, si uno de tus riñones ya lo perdiste, pues no hay nada que hacer. Pero atención, porque tienes otro riñón y a ese riñón hay que cuidarlo. O si ya perdiste la vista con el ojo izquierdo, bueno, tienes el ojo derecho. Pero si la enfermedad sigue progresando, también se va a perder. Lo que te quiero decir es que hay complicaciones que tienen solución y que puedes regresar o revertir a un estado de salud óptima. Podrás regresar a tener mejor calidad de vida, pero hay complicaciones que no lo permiten. Digamos, por ejemplo, el caso de una amputación. No hay remedio actual que se pueda usar una prótesis, pero el miembro amputado ya no regresa nunca. La realidad es que en las complicaciones se gasta mucho dinero, a tal grado que hay personas que han trabajado duro todos los días de su vida para poder llegar a tener una jubilación decente y poder disfrutar de ese dinero en viajes, convivios con la familia, etcétera, etcétera. Lo que se desee en ese tiempo de jubilación.
Pero resulta que al llegar al nivel o etapa de las complicaciones hay que gastar por lo menos el 90% del dinero acumulado durante toda su vida, en las consultas, en los medicamentos, en el hospital, o sea, cuando se hospitalizó, con tubos por todos lados. Digo yo, ¿qué necesidad hay de llegar a esos términos cuando en realidad podemos gastarlo en lo que queremos? Finalmente, la última etapa de la enfermedad nos conduce a lo que vamos a llegar todo el mundo, tarde o temprano, a la muerte. Eso no lo podemos negar, pero hay formas más convenientes de llegar a la muerte y hay formas inadecuadas. Podemos elegir llegar a la muerte en mejores circunstancias posibles. Una de las causas de muerte es por un traumatismo. Por ejemplo, en un accidente vial podemos perder la vida y eso no se puede evitar. Lo que sí se puede hacer es decidirse a usar el cinturón de seguridad, ¿o no? Claro que sí, ¿verdad? Llevar puesto el cinturón reduce el 50% la probabilidad de muerte. Bueno, podemos decidir si salimos disparados, carretera, fuera del auto o con el cinturón de seguridad puesto, podemos evitar o disminuir ese riesgo. En este sentido, tú también puedes hacer lo mismo. ¿Quieres llegar a esa etapa de la muerte internado en un hospital, con tubos conectados a tu cuerpo, muchos medicamentos, rodeado de enfermeras y doctores, gastando todo tu dinero, o prefieres hacerlo en tu casa, con tus seres queridos, y que tu muerte sea por vejez, o sea, por agotamiento de la energía vital y no por enfermedad? Por eso es tan importante que en este pilar del cambio, que es la alimentación, pongas mucha atención en lo que estás dando a tu cuerpo, con qué lo estás alimentando. Por eso escribe esto en tu cabeza con tinta indeleble. El alimento es el mejor medicamento. Repito, el alimento es el mejor medicamento, debido a que los alimentos llevan información buena o mala, positiva o negativa. Diapositiva, vamos a ver cómo funciona normalmente la glucosa y la insulina. Es interesante entenderlo para que nos motivemos a cuidarnos. Mire, veamos la importancia del funcionamiento normal de la glucosa e insulina en el cuerpo. Vamos a comprender las bases para que nos ayude a resolver de una forma más consciente los alimentos que elegirás de ahora en adelante. Ahora que ya entendemos a la diabetes, vamos a ver cómo funciona todo. Primero, el funcionamiento normal. Si a un animal se le quita el páncreas, se va a morir debido a la falta de insulina. La función principal del páncreas es secretar insulina, cuyo trabajo es muy especial. Digamos que el páncreas es semejante a una central de camiones y su especialidad es hacer que todo el tiempo haya camiones disponibles para transportar pasajeros. En este caso, se llama glucosa, el azúcar. La glucosa es la forma como conocemos al azúcar o carbohidratos que consumimos diariamente. Por lo tanto, la glucosa es transportada en nuestro cuerpo en un camión que se llama insulina. Así, por ejemplo, si una persona sana regresa a su casa después de haber hecho ejercicio y se come un pedazo de fruta, lo mastica y cuando está a punto de tragarlo, la central de camiones, o sea el páncreas, recibe la señal de que está por entrar glucosa. Y la central de camiones envía camiones al sistema circulatorio, que es como una carretera, por lo que circula la sangre y ahí van muchos alimentos. Cuando el alimento está en el sistema intestinal, se absorben los nutrientes, entre ellos la glucosa, y así es como la glucosa pasa al sistema circulatorio, que es la carretera. Los camiones se dirigen al sistema circulatorio y una vez que encuentra el pasajero, este sube al camión y lo lleva a su destino.
En este caso lleva la glucosa a las células de cualquier lugar en tu cuerpo, por ejemplo, las del hígado, riñón, corazón, cerebro o a los músculos. Cuando la célula detecta el camión, entonces se vuelve sensible y acepta la entrada del camión con sus pasajeros, o sea, con la glucosa. Es como cuando un imán y un metal se acercan. Como son sensibles, se atraen y se unen, y es lo que sucede en este caso. Las células son normalmente sensibles a la insulina y la dejan entrar con la carga de glucosa, y al entrar aparece otra magia, ya que la glucosa va directamente a un órgano llamado mitocondria. Las mitocondrias se encargan de generar energía en nuestro cuerpo. Por eso, al entrar a la célula, las mitocondrias aceptan la glucosa y empiezan a producir energía. Este proceso puede normalmente producirse si una persona consume poca cantidad de carbohidratos o de azúcar en su alimentación normal. Pero si todo ese balance se convierte en un desbalance, es decir, en un desorden, si el orden se transforma en desorden, sucede lo siguiente: la célula va a rechazar a la insulina y a su carga, y el torrente sanguíneo se verá lleno de azúcar y van a iniciarse muchos destrozos en los órganos y tejidos debido al exceso de azúcar en la sangre. Esta cuarta imagen, la mala alimentación, pues es igual a enfermedad. Importancia del funcionamiento normal de la glucosa e insulina en el cuerpo. Con palabras sencillas, nos interesa que comprendas cómo se empieza a desarrollar la diabetes tipo 2 y por qué los alimentos juegan un papel fundamental para poder tener una vida más saludable. Ahora veremos cómo se desarrolla la enfermedad. El problema fundamental es el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos, que nos lleva a tener un exceso de glucosa en la sangre. La génesis de los diabetes es comer muchos carbohidratos y azúcar, y síntoma es la diabetes. Por ejemplo, imagínate un desayuno con avena, o tal vez un cereal de caja más un platote de fruta como yogur, por ejemplo, junto con la miel. Y si le agregamos granola, pues peor. 3. Todo el mundo argumenta que esos ingredientes son buenos, pero debemos entender que el consumo excesivo de productos que contienen azúcar y carbohidratos es lo que te ha llevado a donde estás en este momento. O sea, que al observar esos detalles nutricionales podemos empezar a revertir el problema de la diabetes. Al masticarlos bien, el mensaje al páncreas es: oye, ya vienen pasajeros. Entonces el páncreas empieza a secretar insulina, o sea, camiones, que viaja por el torrente sanguíneo hacia la carretera. Pero en este caso de gula, el problema es que hay muchos pasajeros, mucha glucosa, por lo tanto el páncreas se da cuenta de que se necesitan muchos camiones, mucha insulina. Y eso es lo que hace, manda mucha insulina. Y los camiones, la insulina, recogen a los pasajeros, la glucosa. Pero ahora hay mucho trabajo, ya que son muchos los pasajeros, a los cuales hay que transportar a las células. Por cierto, al principio el lugar del destino sigue siendo sensible, las células, y por eso le permite la entrada a la insulina con su carga de glucosa para que la deposite dentro de las células. Después llega la hora de la comida y ahora hay que comer pasta, pizza, refrescos, una pequeña ensalada con 2 o 3 hojas. El caso es que sigue habiendo muchos carbohidratos y azúcar en la alimentación del día. Imagínate esta situación día con día a lo largo de muchos años. Por eso, a partir del momento que tu médico dijo: tienes diabetes tipo 2, hay que contarle 10 años para atrás
tal vez 15 años para atrás, cuando estuviste comiendo de la manera explicada, estuviste sobrecargando los camiones de pasajeros hasta que llegó el momento en el que el páncreas declaró que ya no puede abastecer el número de camiones necesarios para el transporte que tantos pasajeros exigen. Además, el exceso de glucosa en el cuerpo genera inflamación en todo nuestro cuerpo. Y si vemos la inflamación a nivel pequeño, a nivel celular, veremos que se presenta una inflamación alrededor de cada una de las células. Es una inflamación celular en la membrana celular, y esta inflamación genera que se presente una resistencia a la insulina y se vuelven insensibles a la insulina. Es como si a un imán le pongo otro imán al frente con la misma polaridad, se van a rechazar, se repelen. Sí, ese principio es lo que hay que entender para comprender lo que sucede en cada una de nuestras células. La célula genera resistencia gracias a este principio y ya no le permite entrar a la insulina, y a la glucosa ya no va a llegar. Entonces, todos los detalles: adentro de cada célula hay una mitocondria, que es un organelo muy chiquito y es la que se encarga de producir energía. Pero si tú le das gasolina de mala calidad, la célula va a producir energía de mala calidad, energía muy deficiente. Es una energía que consume rápidamente. Pero si tú le das a la mitocondria combustible de buena calidad, que no sea glucosa sino grasa, las grasas saludables, entonces cada mitocondria empieza a generar energía de muy buena calidad. Ahora ya sabemos cómo se genera el problema, y lo que tenemos es un cuerpo en donde la insulina ya no entra a las células porque no la recibe. Pero hay el problema de que hay muchos pasajeros regados en todo el cuerpo esperando ser transportados. Están en toda la carretera, en todo el sistema circulatorio. Por otro lado, los pasajeros pueden llegar a hacer destrozos, o sea que la glucosa está en todo el sistema circulatorio y no hay quien la transporte. Y lo que sucede es que empieza a destruir a la carretera. Esa glucosa en exceso genera problemas muy graves, porque empieza a destruir, a dañar los órganos de tu cuerpo. Por eso, al paso del tiempo, muchas personas sufren un infarto cardíaco, una neuropatía diabética, el afamado pie diabético, y todo se debe a que los pasajeros no han sido recogidos, no han sido llevados a su destino. Por ese motivo tenemos que entender esto y enfocarnos a resolver este problema para que otra vez el páncreas vuelva a producir insulina de buena calidad, que vuelva a haber camiones para recoger la glucosa y llevarla al interior de cada célula. O sea que el poder regenerador del cuerpo es tan eficiente que aquello que fue dañado puede volver a la normalidad, puede volver a funcionar normalmente. Finalmente, no nos queda más que reconocer lo siguiente: tú eliges el camino que vas a seguir, el camino de la salud o de la enfermedad. Tú tienes ahora el poder en tus manos, el poder de elegir la salud o la enfermedad. Gracias por su atención.